Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, un par de cosas importantes. Los fanfics y novelas ligeras que narro en este canal no son de mi autoría. Todos los créditos van a sus respectivos creadores originales. Si te gusta el contenido, suscríbete a este canal para no perderte los próximos capítulos. Y como medida de respaldo, también te recomiendo seguir mi segundo canal, Yuji Fanfic, por si en algún momento algo le llega a pasar a este canal, ahí vas a poder seguir encontrando el contenido sin problema. Si quieres tener acceso anticipado a los vídeos antes que nadie, únete como miembro del canal. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, por su apoyo constante que hace posible que este proyecto siga adelante. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Satoru Gojo abrió las puertas de la capilla. Amanai. Todas las miradas se posaron en él. Como una gota de agua fría que cae sobre aceite caliente, toda el aula se sumió en el caos. ¿Qué está pasando, Rico? Ese es tu novio. Es tan guapo. Es altísimo. Oye, quítate esas gafas de sol. Las chicas no corrieron hacia él, sino que se agolparon alrededor de Rico Amanai, charlando animadamente. Una cosa era el atractivo de Gojo, pero incluso la profesora se aprovechaba de su autoridad. Claro que, después de todo, era un colegio solo para chicas. Solo el rostro de Rico Amanai se había puesto pálido. Era como volver al colegio, cuando su vergonzoso hermano mayor gritaba su nombre delante de sus compañeros, agitando los brazos mientras corría hacia ella. Mientras él se acercaba, lo único que ella quería era cubrirse la cara y salir corriendo. Bueno, es una emergencia, así que disculpen. Gojo se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto unos deslumbrantes ojos azul celeste. El revuelo a su alrededor se intensificó al instante. Con una sonrisa radiante, saludó a los estudiantes y profesores mientras atravesaba la multitud y se detuvo frente a Amanai. No te dejes llevar, maldita sea. Espetó Rico Amanai, perdiendo toda compostura. Les he dicho una y otra vez que no se presenten delante de todos. El usuario de la maldición se acerca. Averigua el resto tú misma. Gojo la alzó en brazos y saltó hacia la azotea. Volveremos directamente al Instituto Jujutsu. Rico Amanai parecía reacia. Hasta que Gojo dijo: no querrás que tus amigos se vean envueltos en esto, ¿verdad? Gojo corrió por los tejados con Amanai siguiéndole de cerca, llegando rápidamente al punto de encuentro. Los demás aún no habían llegado. Al dejarla en el suelo, su cuerpo se paralizó. La arrastró tras él. Un hombre con la cabeza cubierta con una bolsa de papel se interponía en su camino. Mis 30 millones y... El hombre de la bolsa de papel murmuró en voz baja. Por fin la había encontrado. Las cosas no pintaban bien al otro lado, así que tenía que actuar con rapidez. Dos copias idénticas emergieron de su cuerpo, formando una formación triangular que los rodeaba a ambos. Gojo dejó escapar un suspiro de fastidio. De verdad que no lo entiendo. ¿Qué tiene de especial esta chica? Una tras otra. Alzó una mano hacia el cielo y activó su técnica. Auge. Los dos dobles fueron succionados hacia arriba y chocaron entre sí a gran velocidad. El impacto generó ondas expansivas que se propagaron en todas direcciones. Se derritieron como cera, desapareciendo en segundos. El que quedaba saltó a un tejado cercano, con el sudor frío corriéndole por la sien. Ambos clones desaparecidos en un instante. ¿Qué demonios? El Shikigami ha desaparecido. ¿Cuál es el verdadero? Exclamó Rico Amanai. No son Shikigami. Son clones. Y todos ellos son el verdadero. Gojo se agachó, protegiendo la cabeza de Amanai mientras esquivaba un puñetazo del hombre de la bolsa de papel que quedaba, contraatacando con un puñetazo propio. Pero el hombre se negó a retroceder y persistió en el combate cuerpo a cuerpo. Gojo chasqueó la lengua. Su técnica a veces era demasiado poderosa para usarla a corta distancia. Tenía que tener cuidado con su objetivo mientras protegía a Amanai. Controlar la energía maldita en esta situación era complicado. La técnica de este usuario de maldiciones podría crear hasta 5 clones, incluyendo el original. Ahora solo quedaban 3, pero bajo la atenta mirada de 6 ojos, el flujo de energía maldita era totalmente claro. Al menos 2 clones más se escondían cerca. Él puede elegir libremente cuál será el cuerpo principal. Si el verdadero está en peligro, simplemente puede cambiar a un clon más seguro.
Una técnica realmente molesta, como lidiar con una mosca que zumba. Gojo entrecerró los ojos. Perdiste 2 clones al mismo tiempo. No puedes crear más ahora mismo, ¿verdad? Al menos no por un tiempo. Técnica impresionante. Sigo sin entender por qué eres tan débil. Se estaba preparando para terminarlo. ¿Cómo conoces mi técnica? Al hombre de la bolsa de papel se le encogió el corazón. Volvió a mirar a Rico Amanai, sintiendo un repentino impulso de retirarse. Qué mala suerte para ti, tengo una vista excelente. Gojo se quitó las gafas de sol y las hizo levitar entre las palmas de las manos. El hombre de la bolsa de papel se encontró con su mirada y se quedó paralizado. Un vacío se extendía ante los ojos de Gojo, muerto y desolado. Docenas de globos oculares cristalinos y brillantes flotaban en ese espacio, con pupilas desiguales e iris girando en diferentes direcciones, en un caos total. Una sensación de vulnerabilidad lo invadió. Sus pensamientos se desordenaron. Sin decir palabra, Smujun Minamoto agitó la mano y borró al instante a uno de los clones. Su cuerpo se desvaneció en un destello, apareciendo antes que el siguiente. Extendió la mano, agarró con firmeza la bolsa de papel, y mechones de cabello rojo sangre se clavaron en la nuca del hombre. Un resplandor carmesí parpadeó sobre él mientras el hombre se quedaba inmóvil, con las pupilas contrayéndose bruscamente. Smujun hizo una pausa por un momento, sintiendo. El hombre ya no estaba. El hombre de la bolsa de papel retrocedió de un salto, alejándose de Gojo. El pánico se apoderó de él. Volvió a mirar a Rico Amanai y retrocedió un paso más. Entonces oyó una voz. Mi técnica es una convergencia infinita. Todo lo que se acerca a mí se ralentiza cada vez más, hasta que ya no puede alcanzarme. Técnica ilimitada. Posee la fuerza neutral del infinito. Una vez activada, todo lo que apunte al usuario queda atrapado en un estado de aproximación infinita, sin poder jamás hacer contacto. Cuando se potencia, Limitless se convierte en una técnica con el poder de la atracción. Azul. Está revelando su técnica. El corazón del hombre de la bolsa de papel dio un vuelco. Gojo apareció ante él en un instante, sujetando a Amanai con un brazo. Apuntó con 2 dedos a la frente del hombre. Y esta es la expansión divergente, la técnica inversa con fuerza repulsiva. Rojo. El anuncio de la técnica aumentó su potencia y elevó su tasa de éxito. El hombre de la bolsa de papel cruzó los brazos instintivamente y se echó hacia atrás, preparándose para el impacto. Pero después de unos segundos, no pasó nada. ¿Eh? Escuchó una risita suave. Abrió un ojo, y un puño le llenó la visión. Al instante siguiente, salió disparado por los aires. ¿Creías que eso funcionaría, eh? Se burló Gojo. Observó cómo el cuerpo del hombre se desintegraba. TCH. ¿Se escapó otra vez? Él regresó. Una luz carmesí resplandecía violentamente. Se oían gorgoteos y sonidos de deglución. El arrepentimiento y la desesperación se reflejaron en los ojos del hombre de la bolsa de papel. Podría haber escapado. Si tan solo sus pensamientos se detuvieron allí para siempre. El carmesí lo envolvió por completo. Su figura se transformó. Su estatura aumentó visiblemente. Hasta que solo quedó la bolsa de papel. Aparte de eso, era idéntico a Smujun Minamoto. Smujun asintió satisfecho. Con un pensamiento, la máscara de papel se disolvió en vapor negro que se extendió por su cabello. Nuevas líneas negras se formaron en la parte superior de su cuerpo desnudo, dibujando un tenue y abstracto patrón de máscara de papel. Es difícil dominar la técnica de maldición inversa si no se comprenden los fundamentos. Una voz provino de atrás. Gojo y Rico Amanai se giraron para ver quién era. Smujun Minamoto permanecía allí de pie, con las manos metidas en las mangas. El cuello de su camisa se había deslizado, dejando su torso medio al descubierto, con líneas negras que trazaban sus músculos. Rico Amanai se cubrió los ojos y miró entre sus dedos. Hombre desnudo. Eres un pervertido total. Volvió a cruzar la mirada rápidamente con aquellos extraños y se quedó paralizada, su voz apagándose. Smujun la ignoró. Gojo también observaba las marcas, deteniéndose con la mirada en el patrón abstracto de la máscara. Los dos intercambiaron un asentimiento y comenzaron a hablar sobre las técnicas inversas. Poco después, Suguru Geto regresó. ¿Eh? ¿Dónde está Kuroi?
¿Qué? ¿Todavía no ha vuelto? Los tres se pusieron tensos. ¿Qué hacemos? Kuroi. Gritó Riko a Manai, mirando su teléfono con pánico. Smuhun miró hacia allí. En la pantalla aparecía una foto y Misato Kuroi había sido capturada. ¡Qué fastidio!, pensó. Lo siento, fue mi error, dijo Suguru Geto, algo arrepentido. Le habían advertido que debía proteger a Misato Kuroi. Subestimé lo valiosa que era Kuroi-san para ellos. No es un error tan grave, le aseguró Satoru Gojo. Smuhun Minamoto añadió. Su objetivo es Amanai. Seguimos teniendo la iniciativa, y Kuroi debería estar a salvo por ahora. Entonces sigamos con el plan. Llevar a Amana y Riko a la preparatoria de Jujutsu. Smuhun, ¿serás su señuelo? Gojo se giró hacia él. Tu técnica debería permitirte disfrazarte de Amanai, ¿verdad? Smuhun guardó silencio por un momento y luego asintió. Su mirada se dirigió hacia Riko Amanai, y los tres se quedaron en silencio. ¿Cómo era de esperar? Espera, gritó Riko. Iré contigo cuando se cierre el trato. Porque sigo sin confiar en ti. Gojo suspiró y se frotó la frente. ¿En serio? Este mocoso sigue haciendo una rabieta en un momento como este y, aunque puedas rescatar a Kuroi, ¿y sí? La voz de Riko se quebró al interrumpirlo, bajando la mirada. ¿Y si no puedes recuperarla antes de la asimilación? Todavía no me he despedido. Apretó el dobladillo de su camisa con fuerza, con la voz temblorosa. Los tres intercambiaron miradas. Los secuestradores probablemente se pondrán en contacto con nosotros pronto. Si son más astutos de lo que esperamos, y traerte consigo disminuiría las posibilidades de Kuroi-san, aún así te dejaremos aquí. Smuhun, ¿te disfrazarás de Amanai cuando llegue el momento? Preguntó Gojo. Smuhun asintió. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedo ir? Riko se secó los ojos, animándose de repente. Si te asustas a mitad de camino y suplicas volver, no te lo vamos a permitir, advirtió Gojo. Prepárate. Entendido. Está bien. Riko asintió, apretando el teléfono con fuerza. Con tal de volver a verla y... A las 9 de la noche, los secuestradores finalmente enviaron un mensaje. Riko inmediatamente abrió su teléfono. Quieren reunirse en Okinawa. Sus emociones se dispararon al mirar a los demás. Vamos, rápido. No te asustes, Riko-chan. Geto apoyó suavemente una mano en su hombro, mirándola a los ojos. No caigas en su juego. Mientras estés a salvo, no se atreverán a actuar precipitadamente. Pero, Riko se obligó a calmarse, sin querer echar por tierra el plan. ¿Qué tal si voy a echar un vistazo? Smuhun se puso de pie. De su interior emergió una versión alta de Riko Amanai. Flexionó el brazo, sintiendo la fuerza, luego aplaudió y sonrió. Con cada paso que daba hacia la verdadera Riko, su tamaño disminuía, hasta que no hubo diferencia entre ellas. Dame tu teléfono. Extendió la mano. Riko, estupefacta, se lo entregó. Smuhun tomó el teléfono, deshizo la transformación e intercambió una mirada con los demás. Estaban de acuerdo. Su misión. Explorar, despistar al enemigo y, si surgía la oportunidad, rescatar a Kuroi en el acto. El segundo día de la misión. A las 9 de la mañana, Gojo y los demás llegaron a Okinawa. Riko, con los ojos hinchados y visiblemente ansiosa, salió corriendo del aeropuerto y se topó de frente con Misato Kuroi, que estaba de pie junto a Smuhun. Ella se tapó la boca con la mano mientras Kuroi corría hacia ella y la abrazaba con fuerza y... Gracias. Dijo Geto a Smuhun. No hace falta. Protegerla es nuestro trabajo. Aún así, lo agradezco. Eres tan rígido, chico del flequillo raro. Smuhun hizo un gesto de desdén. Geto entrecerró los ojos, pero no protestó. Estaba de buen humor. Eres rápido. Gojo se unió a ellos, dándole un codazo a Smuhun. ¿Ningún problema? Todavía estaban soñando despiertos con el futuro cuando los encontré, dijo Smuhun con indiferencia. Los eliminé a todos. No había nada que mereciera ser interrogado. Maté a algunos, dejé ir a otros y... En fin, ya casi está todo resuelto. Solo falta llevar a Riko sana y salva de vuelta al Instituto Jujutsu mañana por la noche. Aplaudió, luego recorrió el aeropuerto con la mirada y notó varias figuras sospechosas. Su expresión se ensombreció ligeramente. ¿Qué está pasando?
Tranquilos. No somos los únicos en Okinawa, dijo Geto, arqueando una ceja. Smuhun lo entendió. En ese caso, tenemos tiempo y el lugar es perfecto, vamos a la playa. Gojo pasó los brazos por encima de sus hombros. Interrogación de cierre, me apunto. Los ojos de Rico brillaron. La misión de rescate se convirtió instantáneamente en una excursión turística. El clima tropical de Okinawa se mantiene agradable durante todo el año, especialmente de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. Ya era finales de marzo y el verano había llegado a algunas islas. Y cuando llega el verano, todo gira en torno a la playa, el sol y la arena. ¿Quién podría resistirse? Smuhun se cambió a un atuendo playero. Camisa y pantalones cortos cubiertos de girasoles dorados. Los demás también lucieron trajes de baño. Músculos, buena apariencia y sin duda llamaron la atención. Con hambre, Smuhun echó un vistazo a su alrededor y vio un puesto ambulante que anunciaba tortitas de calamar a la plancha. Se acercó, proyectando su sombra sobre la parrilla. Detrás, una mujer de unos 30 años con un sombrero para el sol observaba a la multitud de vez en cuando. Hola, uno por favor, dijo Smuhun cortésmente. Ella notó que él la miraba fijamente y rápidamente bajó la cabeza. Ese sí, ya voy. Claramente un agente de protección de la preparatoria Jujutsu. Smuhun dirigió su mirada hacia la parrilla. La mujer exhaló un suspiro silencioso, colocó el calamar rebozado en harina y huevo entre dos placas de hierro y lo puso a calentar. El aroma pronto le abrió el apetito. Abrió los platos. El calamar se había convertido en una fina y crujiente tortita. Le añadió salsa, lo dobló por la mitad, lo envolvió en papel encerado, se secó la frente y se lo entregó. Muy profesional. Smuhun cogió el tentempié, pagó y volvió a la playa. Se lo terminó en un par de bocados. Estaba sorprendentemente rico. Quizás estaba siendo demasiado paranoico. Se relajó en una silla de playa, observando cómo subía y bajaba la marea. La sombrilla le proporcionaba la sombra justa, y la brisa marina era fresca y salada. Detrás de él, Rico y Gojo susurraban en tono de conspiración. Cuando se relaje, simplemente pasaremos caminando y griega. Jeje, no puedo esperar a ver su cara cuando lo asustemos. El mar tilde. Rico se lanzó hacia las olas, luego, a medio camino, se dio la vuelta, se quitó la diadema y le vendó los ojos a Smuhun. La tensión se disipó de inmediato. Él simplemente se quedó sentado, con la mirada perdida. Ella perdió el interés rápidamente. Gojo se acercó y se puso las gafas de sol en la nariz. Smuhun le siguió el juego, fingiendo estar aterrorizado. Se dejó caer en la silla y puso los ojos en blanco dramáticamente bajo la diadema. Travesuras propias de un niño de primaria. Ajajaja. Rico soltó una carcajada. Vamos, o nos contagiaremos de su aburrimiento. Señalaron con el dedo y rieron, luego corrieron hacia la playa, mientras sus risas se desvanecían. Geto y Kuroi se unieron a Smuhun. Esto se está convirtiendo en unas vacaciones, ¿estás seguro de que no hay problema? Preguntó Kuroi en voz baja. Ese tipo solo está pensando en Rico-chan, a su manera sonrió Geto. Aún así, ya es hora de que volvamos. Satoru. Se acabó el tiempo. Rico hizo un puchero. Uf, ¿ya? Geto, vámonos mañana por la mañana, dijo Gojo, enumerando excusas con naturalidad. Geto se inclinó hacia adelante, con voz baja. Has estado practicando tu técnica desde ayer, ¿verdad? ¿Y tampoco piensas dormir esta noche? ¿Seguro que estás bien? Su tono se volvió serio. No hay problema, dijo Gojo, dándole un golpe amistoso en el hombro y retrocediendo. Antes, desbloquear secretos en los juegos era mucho más difícil que esto. Además, los tengo a ustedes. Le quitó las gafas de sol de la cara a Smuhun. Geto también miró a Smuhun. El tipo no se había movido. Con los ojos ocultos bajo el pañuelo, nadie podía adivinar lo que pensaba. Smuhun también está de acuerdo, dijo Gojo aplaudiendo y sonriendo. Así que está decidido. Geto miró a Rico, quien le devolvió la mirada con ojos esperanzados. Suspiró y cedió. Sí. Quiero ir en barco, comer takoyaki, ver ballenas en el acuario y día 3 de la misión. 14. Todos seguían de muy buen humor al salir del acuario. Rico Amana y sacó su itinerario y tachó con entusiasmo el último punto. Avistamiento de ballenas. Ahora bien, ¿y a dónde vamos ahora?
Ya habían ido a la playa, paseado en barco y visitado el acuario. Habían tachado todo lo que aparecía en la lista de recomendaciones de amigos. De repente se sintió un poco perdida. Al mirar a Misato Kuroi, luego a Smuhun Minamoto y a los demás y... Tal vez esto fue suficiente. Smuhun sacó su teléfono y lo saludó con un gesto casual. La recompensa ha sido retirada. Se había cancelado a las 11 de la mañana. Debería haber sido una buena noticia, pero dejó al grupo en un silencio incómodo. Habían pasado más de 3 horas desde entonces. Ahora solo quedaba escoltar a Riko Amana y de vuelta a salvo al Instituto Jujutsu. Volvamos, dijo Smuhun de nuevo. Era hora de afrontar la realidad, ya fuera la asimilación o cualquier otra cosa que nos deparara el futuro. Vamos. Gracias a todos por aguantarme estos últimos días y por soportar mis tonterías. Me lo pasé genial. Al pie del monte Enzan. El grupo regresó alrededor de las 4 de la tarde. Aún hacía frío en marzo, y la brisa traía consigo un último coletazo del invierno. A lo lejos, el cielo se había oscurecido hasta adquirir un tono amarillo brumoso. El atardecer se fundía con la luna llena que ascendía. Mañana prometía ser un día despejado. Esta vez, el camino para entrar en la preparatoria Jujutsu era diferente al de antes. Llegaron a una puerta Tori y Bermellón, la entrada a un sinuoso sendero de montaña que se adentraba en el monte Enzan, cuyo final quedaba oculto a la vista. Una serie de puertas Tori y rojas bordeaban el camino. No hacía falta ninguna señal. Bastaba conseguir el sendero, que los llevaría al salón principal en la cima. El grupo caminó en silencio, paso a paso, subiendo las escaleras, pasando por debajo de la última puerta Tori y entrando oficialmente en la barrera del Instituto Jujutsu, llegando al salón de culto. Ahora estamos dentro de la barrera del Instituto Jujutsu, explicó su gurú Geto, rompiendo el tenso silencio. Uf. ¡Qué alivio! Riko apretó el puño y sonrió. No vuelvas a meterme en algo así. No voy a cuidar más mocosos, murmuró Satoru Gojo, mirando hacia un lado. Riko se infló, con las manos en las caderas. Por instinto, Smuhun apartó a Gojo de un empujón, pero ya era demasiado tarde. Una hoja le atravesó el cuerpo limpiamente, rozando algún órgano vital. El atacante fue demasiado rápido. De ninguna manera estaban dentro de la barrera de Jujutsu High. Todos miraron al intruso con asombro. El hombre lucía una sonrisa despreocupada, pero una cicatriz vertical que le recorría el rostro desde el labio hacia abajo añadía un toque amenazador. Estas personas dependían demasiado de la energía maldita y confiaban demasiado en la escuela secundaria de Jujutsu. Smuhun reaccionó primero, apartando a Gojo y protegiendo a Riko y Kuroi detrás de él. Geto invocó un espíritu maldito con forma de gusano. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó Gojo, con el sudor resbalándole por la sien, pero una sonrisa traviesa asomando en sus labios. Se bajó las gafas de sol y alzó la vista para observar al hombre, mientras algunos recuerdos afloraban. No te preocupes. Yo también soy pésimo para recordar nombres de hombres. La sonrisa del hombre se acentuó, su expresión era indescifrable, a medio camino entre la diversión y la indiferencia. Toji Fushiguro. Conocido como el asesino de hechiceros. Poseía una rara restricción celestial. Una entre 1.000.000. Un juramento natural e inquebrantable. 0 energía maldita innata. A cambio, se eliminaron todos sus límites físicos, otorgándole una fuerza monstruosa y una capacidad atlética sin parangón. Gracias a eso, pudo atravesar la barrera del Instituto Jujutsu sin activar ninguna alarma. Llevo mucho tiempo esperando esto, dijo Toji. Un espíritu maldito, largo y parecido a un gusano, se aferraba a su hombro. Su cabeza era un rostro humano grotescamente grande. No podía ver las maldiciones. Pero con sus sentidos agudizados, no le hacía falta. Podía sentir su presencia. Con la ayuda de herramientas malditas y una fuerza física abrumadora, tomaba a los espíritus malditos mediante la fuerza bruta. Su primer golpe había dado de lleno. Toji retrocedió medio paso. Arrojó la larga espada a un lado. El espíritu maldito que tenía sobre el hombro abrió la boca y escupió la empuñadura. Toji la atrapó y sacó una nueva espada. ¿Un espíritu maldito de tipo almacenamiento? Hace más de una década, aquel mocoso de los 6 ojos del clan Gojo provocó una reacción en cadena en el mundo del Jujutsu. Pasé por allí para ver qué pasaba. Fue la única vez en mi vida que alguien sintió mi presencia detrás de ellos.
Le lanzó una mirada a Smjun antes de volver a centrar su atención en Gojo. Por eso tuve que debilitarte, embotar tus sentidos. Él fue el cerebro detrás de toda esta misión. Primero, ofreció una enorme recompensa para atraer a oleadas de usuarios de maldiciones, agotando y distrayendo a Gojo y a los demás. Luego, justo cuando la misión estaba por terminar, la canceló, lo que les permitió relajarse. Llegó a la preparatoria Jujutsu antes que ellos, desató un enjambre de espíritus malditos para mantener ocupado al personal restante y esperó en la puerta. Solo cuando regresaron y bajaron completamente la guardia, atacó. Funcionó a la perfección. Su oponente más fuerte ya estaba medio lisiado. Geto dio un paso al frente, dispuesto a luchar junto a Gojo, pero este lo detuvo. Estoy bien. Ustedes sigan adelante hasta Tengen-sama. Pero... Toji no les dio tiempo. En un instante, se plantó frente al espíritu gusano y lo partió en dos. Su cuerpo atravesó limpiamente al espíritu maldito, salpicando sangre y vísceras a su alrededor. Luego, el espíritu desapareció, disipada la maldición. Geto lo sintió. Su alma había sido aniquilada en ese instante. Una herramienta maldita de grado especial, capaz de herir almas. La katana del alma dividida. Las armas con tal poder y efectos únicos eran raras y estaban bien documentadas. Cualquiera que las hubiera estudiado las reconocería al instante. Toji volvió a meter la katana en la boca del espíritu maldito y sacó otra arma. Una extraña hoja rota. La lanza invertida del cielo. Capaz de anular por la fuerza las técnicas activas. Evaluó rápidamente la situación. La nave de plasma estelar estaba bajo la protección de ese extraño hechicero, difícil de abordar. La criada era una persona normal. El chico con los espíritus malditos podía ser molesto, pero no representaba una amenaza real. Solo Gojo y él tenía que ir primero. Déjamelo a mí. Vete tú, le dijo Gojo de nuevo a Geto. Smjun ya había comenzado a retirarse, protegiendo a Riko y a los demás. Entendía de Gojo a la perfección. Olvida la misión, olvida las heridas. Contra un oponente así, lo único que importaba era la lucha. Matar o morir. Mientras ese antojo estuviera satisfecho, nada más importaba. A Smjun también le latía la sangre con fuerza, pero se mantuvo sereno. Vámonos. Geto dudó, mirando de un lado a otro, pero al final los siguió. Y Satoru Gojo formó una esfera de luz en espiral en la palma de su mano y la arrojó hacia Toji Fusiguro. Toji esquivó el ataque con facilidad, utilizando únicamente su fuerza física para mantenerse suspendido en el aire por un instante antes de aterrizar en la azotea de un edificio cercano. De acuerdo. Te mataré primero, y luego iré a por los demás. ¿Ah, sí? La sonrisa de Gojo se torció con una mueca de amenaza, aunque su corazón se encogió. Es rápido. Y extraño. No hay ni rastro de energía maldita en él. Ni siquiera 6 ojos puede leer sus movimientos. Conozco todas tus técnicas, dijo Toji, esquivando el ataque sin esfuerzo. El clan rojo, uno de los 3 grandes clanes. Pero, ¿acaso alguno de estos supuestos grandes clanes molesta todavía en perfeccionar sus técnicas heredadas? Se acercó, apareciendo de repente justo delante de Gojo. Su codo cayó con fuerza. Gojo apenas logró levantar los brazos para bloquear el golpe. La fuerza del impacto fue tal que sus rodillas se doblaron bajo la presión. Vamos, ¿no crees que ya es hora de que me enseñes algo nuevo? Gojo se enderezó, limpiándose la sangre de la frente. ¿Así que hiciste todos estos preparativos secretos solo para quedarte aquí parado y hacerte el duro? ¿Y qué? Con que te mate, me basta. Toji se burló. Solo a los débiles les importa lo que piensen los demás. No te equivocas. La sonrisa de Gojo reapareció mientras observaba a Toji correr por los tejados y saltar al bosque que se extendía más allá. Demasiado rápido. Sin energía maldita, sin rastro que percibir, pero tal vez y si pudiera rastrear la energía maldita residual de ese espíritu maldito de tipo almacenamiento y... Entonces no hay otra opción. Error técnico maldito. Azul. Gojo juntó las manos, condensando una esfera azul brillante entre sus palmas. Su mirada recorrió el bosque, aguda y concentrada. Allá. Señaló con el dedo. Una fuerza aplastante se desató hacia adelante. Piedras y árboles astillados salieron disparados hacia afuera, y el denso bosque quedó reducido a un enorme cráter. Una vez descubierto el engaño, la vista se abrió de par en par, pero Toji no estaba por ninguna parte.
Zumbido. Zumbido. Zumbido zumbi. Un zumbido grave llenó el aire. Enjambres de cabezas de mosca se abalanzaron sobre Gojo desde todas direcciones. Incluso tuvo esto en cuenta. Usando las cabezas de mosca para enmascarar el rastro de energía maldita del espíritu de almacenamiento, ahora no podía localizarlo en absoluto. Gojo escudriñó la zona, tenso. No había rastro del enemigo. Esperar y... No me digas que su objetivo es Rico. ¿Qué? De repente, Gojo sintió como si una descarga eléctrica recorriera su piel, como agujas que se clavaban en cada nervio. Peligro. Dio una vuelta. Azul respondió de inmediato, pero fue neutralizado al instante. Una extraña hoja dentada había anulado la técnica por la fuerza. Entonces, la hoja rota le atravesó la garganta. Splurt. Gojo agarró la espada con ambas manos. SHHHH. La cuchilla fue extraída. Splurt. Le atravesó el pecho. Splurt. SHHHHK. Splurt. Luego su abdomen. Su muslo. SHHHH. Toji empujó a Gojo hacia atrás con una mano, sacudiendo con indiferencia la sangre de la hoja. Esta salpicó la grava. No está mal. Empiezo a sentirme bien de nuevo. Dirigió su mirada hacia las profundidades de la preparatoria Jujutsu. Gojo yacía inmóvil a sus pies, con un charco de sangre debajo de él. El nivel más bajo de la escuela secundaria de Jujutsu. Tumbas de la estrella, ruta de acceso. El grupo salió del ascensor. Señorita Rico, hasta aquí puedo llegar, dijo Misato Kuroi, haciendo una profunda reverencia con la cabeza gacha. Rico Amana y sonrió y se despidió con la mano. Se dio la vuelta, conteniendo las lágrimas, y luego miró de reojo a Smjun Minamoto y a los demás. Vamos. Señorita Rico, por favor, Kuroi llamó desde atrás, con la voz quebrándose. Rico ya no pudo contenerse. Corrió unos pasos hacia adelante, acarició las mejillas de Kuroi, la miró con los ojos borrosos por un instante y luego la abrazó con fuerza. Kuroi, eres mi favorito. Siempre lo has sido, y siempre lo serás. Ella hundió el rostro en el hombro de Kuroi. Yo también te amo. Kuroi la abrazó con fuerza. Las dos se abrazaron, llorando. Suguru Geto observaba en silencio, entrecerrando los ojos. ¿Para qué mostrarle algo bello? Podría haber soportado la oscuridad. Podría haber aceptado la soledad. Pero la dejaste sentir el calor del sol. ¿Para qué traerla aquí? Smjun Minamoto bajó la mirada y dijo en voz baja. Yo iré primero. Le dirigió a Geto una leve mirada arqueada. Ahora te toca a ti. Avanza o retrocede. Tú decides. Geto asintió levemente en respuesta. Smjun descendió solo, deteniéndose ante la entrada a las tumbas de la estrella. Empujó ligeramente la puerta, pero seguía cerrada. No importaba. Sus ojos estelares brillaron con toda su potencia. Hilos de energía maldita aparecieron ante él con vívida claridad, entretejidos en una vasta e intrincada red. Él profundizó en la red. Por muy vasta que fuera la cortina, por muy rápido que cambiara, su esencia permanecía inmutable. Esa verdad inmutable. Comprende la esencia, no te dejes engañar por las apariencias. Smjun rodeó el árbol sagrado. Era un juego, una silenciosa batalla de ingenio entre él y el maestro Tengen. Un juego de piedra, papel o tijera sin palabras, en el que se intentaba predecir el siguiente movimiento del otro. Sacó una pequeña punta, una herramienta maldita que había traído de casa y que llevaba mucho tiempo sin usar. Envuelto en papel talismán grabado con runas afiladas y fluidas, era un amuleto preparado, diseñado para crear una barrera en un objeto maldito. Listo para ser utilizado. Incluso podía preconfigurarse con una frase clave y confiarse a otra persona. Ahora solo necesitaba encontrar el punto de inserción perfecto, antes de que ocurriera el siguiente cambio. Colocar la clavija, integrar la nueva barrera y extraer aún más potencia de la estructura. Ignoró las miradas que lo observaban desde las sombras. Ninguna interferencia. Por lo tanto, aprobación tácita. Toca. Los pasos resonaron. Vámonos. Rico finalmente soltó a Kuroi y siguió a Geto más adentro. El árbol sagrado seguía allí, inmóvil y majestuoso, intacto por todo. El sendero de acceso descendía en espiral,
con templos y santuarios dispersos a lo largo del camino. Caminaron en silencio hasta que el enorme tronco del árbol se alzó justo delante de ellos. Baja estas escaleras, cruza la puerta y llega hasta la base del árbol, dijo Geto en voz baja. Solo pueden entrar los invocados. Hasta la asimilación, Tengen-sama te protegerá. Hizo una pausa. O bien, aún puedes dar marcha atrás. Vuelve a casa con Kuroi-san. ¿Eh? ¿Qué? Riko levantó la cabeza de golpe. Lo miró con incredulidad. Antes de conocerte, hablamos de ello, dijo Geto, con la mirada fija en el enorme árbol. ¿Y si la nave de plasma estelar no quiere ser asimilada? Nuestra conclusión: cancelar la asimilación. Nuestro profesor tutor también lo insinuó. Dijo que debíamos darnos cuenta de que la asimilación en sí misma es una especie de pecado. No se dejen engañar por su apariencia de deportista tonto. Nuestro profesor es amable y considerado. Se rió entre dientes en voz baja. Aunque eso signifique ir a la guerra con Tengen-sama, no nos importa. Porque somos los más fuertes. Nuestra misión es protegerte. ¿Cómo lo hacemos? Eso es decisión nuestra. Se volvió hacia ella con una sonrisa amable. No importa lo que elijas, Riko-chan, protegeremos tu futuro. Tanto si quieres vivir como una chica normal como si quieres ser una hechicera. ... La expresión de Riko cambió. Desde el momento en que nació, le dijeron que era el recipiente de plasma estelar. Que debía mantenerse alejada del peligro. Que toda su vida la había llevado hasta este día. Ya ni siquiera recordaba la muerte de sus padres. Así que no había dolor. Ni soledad. Así que, en aquel entonces, pensó que si la asimilación significaba separarse de todos para siempre, estaría bien. Aunque doliera, la tristeza, la soledad, creía que llegaría un día en que lo olvidaría. Pero aún quiero estar con todos, sollozó, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Quiero seguir juntos. Ir a más lugares, ver más cosas nuevas. De verdad que sí. Se frotó los ojos una y otra vez. Todavía no he logrado asustar a Smjun Minamoto. No me he probado las gafas de sol de Satoru Gojo. Quiero verte con el flequillo recogido. Todavía no les he contado a mis amigos los lugares que visitamos. Quiero contarles todo lo que me recomendaste. Fueron increíbles. Geto suspiró y extendió suavemente la mano. Volvamos, Riko-chan. Riko se secó la cara. Ya lo había aceptado hacía mucho tiempo, pero aún así, y cosas como hacer nuevos amigos, vacaciones en la playa, ver ballenas en el acuario eran tan hermosas. Es difícil dejarlo ir. Ella extendió la mano para tomar la suya. Ya no importaba. Que las lágrimas no paraban. No importaba. La asimilación. No importaba. ¿Qué le había pasado al mundo? No importaba. Ella levantó la vista, sonriendo desde lo más profundo de su corazón. En ese momento, lo único que quería era tomarle la mano. Sí. Estallido. Se oyó un disparo. Si no ocurría nada inesperado, la fuerza cinética de la bala desviaría la cabeza de Riko Amanari, y un chorro de sangre brotaría de su sien. En ese instante, el tiempo se ralentizaría. Suguru Geto vería cómo la sangre salpicaba frente a él, y luego observaría cómo Riko Amanai caía al suelo, con los ojos bien abiertos, mirándolo fijamente. Su mano derecha habría permanecido extendida, con los dedos separados. Riko-chan. Suguru Geto habría murmurado, lleno de arrepentimiento. Al final, sus manos nunca se habrían tocado. Smjun Minamoto salió de las sombras y se acercó a Riko Amanari, desviando la bala con un movimiento rápido de su dedo. Se frotó el dedo corazón. Ah, llegué justo a tiempo. Finalmente, la variable hizo su movimiento. Sojun Minamoto miró a Riko Amanari. Kukuku. Te asusté, ¿verdad? Agitó la mano delante de su rostro aturdido, devolviéndola a la realidad. Smjun Minamoto la tomó de la mano y la condujo al lugar acordado. Una pequeña estaca sobresalía del suelo. La aplastó con el pie y luego se llevó los dedos, que parecían espadas, a los labios. Emerge de la oscuridad, más negra que la oscuridad misma. Purifica lo impuro. Una cortina esférica se desplegó. Smjun Minamoto la empujó suavemente y envolvió a Riko Amanai antes de desvanecerse en el vacío. Un tenue anillo dorado de luz brilló en el suelo. Esta cortina no era como las demás. Tenía un único propósito.
impedir la entrada de Toji Fushiguro. Riko, quédate dentro hasta que yo diga lo contrario. Riko Amanai se quedó paralizada, y luego asintió instintivamente. Smuhun Minamoto le dio una palmadita en la cabeza. Buena chica. No fue ninguna sorpresa que ni Satoru Gojo ni Suguru Geto pudieran detener al intruso. La información del enemigo era demasiado completa. Cada técnica, habilidad y patrón de comportamiento había sido analizado minuciosamente. Nada permanecía oculto. Incluso Smuhun Minamoto sufrió interferencias durante la misión. Suguru Geto miró a Riko Amana y exhaló un pequeño suspiro de alivio. Luego se volvió hacia la figura que se acercaba. ¿Qué haces aquí? Sus pupilas se contrajeron e instintivamente invocó a un espíritu maldito. Sus astas eran como las de un ciervo, su cabeza como la de un camello, sus ojos como los de un conejo, su cuello como el de una serpiente, su vientre como un espejismo, sus escamas como las de un pez, sus garras como las de un águila, sus patas como las de un tigre y sus orejas como las de un buey. Se parecía mucho al dragón mítico. ¿Qué quieres decir con por qué? Ah, eso. El hombre era Toji Fushiguro. Sostenía una pistola en la mano derecha, con la mirada ligeramente aturdida, como si estuviera absorto en un recuerdo. Luego sonrió con sorna. Satoru Gojo. Ya lo maté. Ante esas palabras, la expresión de Suguru Geto se ensombreció, su rostro quedó sumido en la oscuridad. Era imposible descifrarlo. El dragón arcoíris se cernía sobre él, gruñendo, con las garras tensas en señal de anticipación. Toji Fushiguro sonrió, ignorando al imponente espíritu maldito. Hizo girar la pistola que sostenía en su dedo. Las tumbas de la estrella se encuentran tras una barrera oculta, custodiada por el mismísimo Tengen. Así que ni siquiera la entrada está protegida. Si conoces la ubicación, es como entrar en una casa vacía. Y ahora que la Academia Jujutsu está plagada de espíritus malditos, reina el caos absoluto. Sus ojos se volvieron profundos mientras alzaba la vista hacia el árbol sagrado. Para gente como tú, alguien como yo sin energía maldita es prácticamente invisible. Pero cuando uso herramientas malditas, la energía maldita que emana de ellas me hace visible. Por eso usé una espada común para herir gravemente a Satoru Gojo, y planeaba matar a Riko Amana y a tiros. Qué lástima y... Finalmente, el dragón arcoíris se abalanzó con las fauces bien abiertas. Pero Toji Fushiguro apuntó con calma a Suguru Geto. Bang. 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 Disparó varias veces, y todos los disparos impactaron en otro espíritu maldito invocado por Geto. Con indiferencia, arrojó el arma a un lado y esquivó la embestida del dragón arcoíris. No hay prisa. Los dos se enfrentaron una vez más. Invoqué un espíritu maldito de tipo almacenamiento y guardé mis herramientas dentro. Luego hice que se comprimiera y se escondiera en mi estómago. Uf. Metió la mano en la boca y sacó una cabeza humana hinchada, del tamaño de un pulgar. El interior de una persona invisible también es invisible, ¿verdad? Así que puedo llevar todo tipo de herramientas y entrar y salir libremente de la barrera. ¿Lo ves? Ni siquiera 6 ojos me detectaron. El espíritu grotesco se desplegó, enroscándose alrededor de los hombros de Toji Fushiguro. Escupió la empuñadura, que él agarró, y desenvainó el resto de la hoja. Esta es la espada que usé para matar a Satoru Gojo. 3 o 4 puñaladas, eso fue todo lo que necesité. Dio unos cuantos golpes a la hoja. La vida es frágil. Da igual si eres un hechicero o una persona normal. Ah, claro, me topé con una criada de camino aquí. Probablemente también esté muerta. Tenía prisa, no me importó mucho. Las sombras en el rostro de Suguru Geto se acentuaron cuando de repente gritó. Muérete de una vez. Agitó la mano. El dragón arcoíris cargó en respuesta. Toji Fushiguro no retrocedió, sino que cargó hacia adelante. Tranquilo. Todos vamos a morir tarde o temprano. Se abalanzó de frente, partiendo al dragón arcoíris por la mitad con la hoja rota. ¿Manipulación de espíritus malditos? Puras tonterías. Toji Fushiguro parecía imperturbable, hasta el instante siguiente, cuando se encontró en un lugar extraño. Se encontraba en una sala sombría sostenida por pilares de piedra. Apareció una mujer pálida con un vestido blanco, cuyo rostro estaba oculto por una larga cabellera negra. De repente, preguntó. Oye, ¿soy guapa? Toji Fushiguro permaneció tranquilo, observándola. Repitió la pregunta, esta vez más rápido. ¿Lo soy? ¿Lo soy?
¿Soy guapa? HMPH. Trucos baratos. Toji Fusiguro sonrió con sorna. Si tuviera que decirlo, no, no es mi tipo. Ah. La mujer gritó, echando la cabeza hacia atrás para mostrar su rostro. Sus facciones estaban deformadas, especialmente su boca, cosida con incontables hilos finos. La abrió a la fuerza, revelando una fauce de un negro intenso. Un espíritu maldito imaginario. Kuchisake Onna. En estos dominios de preguntas y respuestas, una respuesta incorrecta desencadenó un ataque basado en reglas. Se abalanzó con unas tijeras gigantes, otras aparecieron de la nada y atacaron a Toji Fusiguro. La sangre brotó a borbotones de su cuerpo. La dejó atacar a su antojo. Pero cuando llegó la siguiente oleada de tijeras, alzó la lanza invertida del cielo y las desvió todas. Luego, en estado de shock, la decapitó. Las reglas se rompieron. La ilusión se desvaneció y Toji Fusiguro regresó a la entrada de las tumbas de la estrella. Su Geto ya estaba detrás de él. La manipulación de espíritus malditos permite a un hechicero subyugar a los espíritus malditos y usarlos libremente. Si la diferencia de grado es de 2 o más, se puede omitir la subyugación. Se obtiene el control casi incondicionalmente. Ese era el compromiso vinculante de divulgación pública de la técnica. Revelar los secretos de la técnica a cambio de un aumento de potencia. Extendió su mano derecha. Mi verdadero objetivo es tu arsenal. Mientras pueda tocar tu espíritu de almacenamiento. Su mano se acercó a la cabeza del espíritu maldito de rostro hinchado. Estallido. Su mano fue repelida hacia atrás. La hoja rota había reaparecido entre ellos, anulando la técnica por la fuerza. ¿Qué? Su Geto estaba incrédulo. La manipulación de espíritus malditos no podía apoderarse de un espíritu que ya tenía un amo. Pero, ¿acaso esto se podía considerar propiedad? Toji Fusiguro retrocedió, arrojó la lanza invertida del cielo y empuñó la katana del alma dividida. En un instante, le infligió 2 profundas heridas en el pecho a su Geto. Casi lo destrozó. Pateó a Geto, tirándolo al suelo, y le arrancó la cuchilla. Realmente tienes talento. De repente sintió una sensación de vacío y se volvió hacia la nave de plasma estelar. Gente como tú, favorecida por el cielo, ni siquiera podría detener a un mono salvaje como yo, que no sé nada de Jujutsu. Si quieres vivir mucho tiempo, no olvides este día. Su voz parecía venir del cielo. Cuando llegó a manos de su Geto, ya era demasiado débil para distinguirla. Extendió la mano con debilidad, y luego se desplomó, impotente. Y... ¡qué espectáculo tan lamentable, Geto! Smujun Minamoto acababa de terminar de asegurar a Riko Amana y cuando su Geto se desplomó, gravemente herido y al borde de la muerte. Una simple mirada bastó para saber que no corría peligro inmediato. Si un manipulador de espíritus malditos muere, su espíritu se descontrola. Toji Fusiguro se había contenido para evitar complicaciones innecesarias. Smujun Minamoto se acercó a Toji Fusiguro, con la mitad del rostro cubierto por la sombra. Su expresión indescifrable no hizo sino intensificar la sensación de amenaza. Estiró ligeramente las extremidades. Finalmente, la sangre le hervía. Bajo el control deliberado de Toji, nadie había podido coordinar adecuadamente sus fuerzas. Eso le venía de maravilla a Smujun. Restricción celestial, ¿eh? Pongámoslo a prueba. Me habéis provocado un buen dolor de cabeza, dijo Toji, apoyando su espada en el hombro. Uno tras otro, haciendo fila para morir. ¿No sería más fácil entregar la nave de plasma estelar? No me gustan los hombres. G. Smujun sonrió, señalando con el dedo. La restricción celestial es como una técnica. Aumenta el poder al hacer pública la información. Esos juegos mentales no funcionan conmigo. Olvida tu misión. Deberías empezar a preocuparte por cómo salir con vida de la Academia Jujutsu. Ambos tenían una complexión similar, pero Smujun era una cabeza más alto y tenía una musculatura más definida y estilizada. No dijo nada más. Su cuerpo se retorció de forma antinatural en el aire, con destellos de estrellas ante sus ojos. Mientras la luz de las estrellas se intensificaba, una cinta luminosa se extendió. Smujun apareció junto a Toji en un instante. Apoyó el pie izquierdo como eje y lanzó una patada con la pierna derecha. Toji levantó el brazo para bloquear. Auge. La colisión generó ondas expansivas que se propagaron hacia afuera.
La patada impactó como un hacha de guerra, con una fuerza demoledora. Smhun había anticipado el bloqueo. Cuando el puño impactó contra el brazo, una segunda ráfaga de energía estalló, una energía carmesí que intentó erosionar la carne de Toji. Toji se quedó paralizado unos segundos antes de liberarse. La restricción celestial chocó con la energía maldita. La resistencia física de Toji era igualmente poderosa, demasiado dura para ser corrompida. Tal como Smhun lo esperaba. Toji retrocedió unos pasos, frunciendo ligeramente el ceño. La fuerza de este tipo era anormal. Esa energía rojo sangre también era extraña. Su presencia se sentía completamente diferente a la de otros hechiceros, casi como la suya propia. Algo no cuadraba. Empezó a entusiasmarse. Le picaban las manos por tener una buena pelea. Pero antes de que pudiera replicar, Smhun ya había retrocedido de un salto, poniendo distancia entre ellos. A partir de ese único intercambio, Smhun lo había comprendido. En términos de físico, fuerza y velocidad, aún estaba un escalón por detrás. Así que esto es una restricción celestial. Pero este seguía siendo un mundo de Jujutsu. Una energía maldita brotó de su interior. Sus músculos se abultaron y endurecieron, cada fibra visible y entrelazada como cables de acero trenzados. Su fascia, dura como el caucho, interconectaba grupos musculares que se movían al unísono. Su piel adquirió un tono blanco grisáceo, con extrañas marcas que parecían de mármol. Sus uñas envolvieron las yemas de sus dedos, transformándose en afilados conos parecidos a hojas de sauce. Las líneas negras que recorrían la parte superior de su cuerpo brillaban, palpitando con energía. Una concha blanca como el hueso cubría su cráneo, sellada tras una máscara que le cubría todo el rostro. En su frente se alzaba una luz en forma de diamante, con 3 aletas puntiagudas que se extendían hacia atrás desde cada lado, más largas que su cráneo, cuyas puntas se curvaban ligeramente en un elegante arco. Intrincados dibujos negros marcaban donde deberían estar sus rasgos faciales, trazando tenues contornos de ojos, orejas, nariz y boca. Sus muñecas y tobillos presentaban marcas similares. El propósito de las aletas y las marcas era simple: mejorar la percepción. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, y el sexto sentido. Ahora, el flujo de aire, la temperatura, la humedad, las intenciones maliciosas, las miradas vigilantes, todo inundó la conciencia de Smhun con una claridad sin precedentes. Incluso podía percibir la hostilidad de Toji. Donde hay pensamiento, hay percepción. Todavía no lo había logrado del todo, pero estaba cerca. Smhun ahora medía más de 2,5 metros de altura. Su camisa estaba hecha jirones, así que se la arrancó. Sus pantalones, antes holgados, ahora eran ajustados y cortos. Su cuerpo, completamente cubierto por una armadura pálida, irradiaba una presencia imponente. Un profundo y rítmico golpeteo, como el latido de un motor, resonaba bajo tierra, sincronizando todo a su paso. Su corazón latía con furia, impulsando la sangre por todo su cuerpo. El calor emanaba de los dibujos de su piel, y un tenue vapor blanco se arremolinaba a su alrededor, difuminando su figura como la de un tirano dispuesto a dictar sentencia. Smhun se movió ligeramente. Su estado era perfecto. Esta era su forma ideal. Sus largas extremidades le proporcionaban alcance sin sacrificar agilidad ni aumentar su vulnerabilidad. Desde que nos separamos hasta que nos transformamos por completo, solo transcurrieron unos segundos. Su poder físico había llegado a su límite, pero a costa de casi toda su energía maldita. Cada maldición se canalizó hacia la fuerza del ataque. Smhun levantó la cabeza y miró fijamente a Toji. Era hora de ponerlo a prueba directamente. Golpeó el suelo con el pie derecho. Al agrietarse la tierra, su figura se lanzó hacia Toji. 4 brazos más brotaron de sus costados. 6 brazos, cada uno moviéndose de forma diferente, cada uno entrelazado con un filamento de luz negra. Su energía maldita se había agotado por completo. Le lanzó un puñetazo directo a la cabeza de Toji. Toji apenas logró levantar su espada. Grieta. La katana alma dividida se dobló, astillándose bajo la fuerza del impacto. Toji retrocedió tambaleándose. Smhun siguió avanzando. Un golpe con la mano le cortó la garganta. Las garras le perforaron los pulmones. Un fuerte puñetazo le impactó en el riñón. Otro brazo se retrajo, tenso y contraído, para luego estrellarse contra el pecho de Toji con una fuerza explosiva.
Toji no se equivocaba. La vida humana es frágil. Gracias al conocimiento de anatomía de Smjun, cada golpe apuntaba a puntos vitales. La katana del alma dividida volvió a alzarse y se hizo añicos por completo, esparciendo fragmentos. Algunos rebotaron inofensivamente contra la armadura de Smjun. Otros se clavaron en el cuerpo de Toji. Toji no podía permitirse ni un segundo de cambio de arma. El ataque fue demasiado rápido. Por mucho que intentara retroceder, Smjun lo mantenía a una distancia fija. Cada golpe daba en el blanco, pero no podía alcanzar a su oponente. Tuvo que romper el ritmo. Se preparó para retirarse por la fuerza. Pero Smjun lo agarró del brazo izquierdo. Incluso predijo este movimiento. Toji tiró hacia atrás. Le arrancaron el brazo del hombro. Aruk. Jadeo, jadeo. De sus labios escaparon jadeos entrecortados. El sudor le corría por la frente. Cayó de rodillas, agarrándose el hombro y apoyándose contra la pared. ¿Cuánto tiempo hacía que no entrenaba correctamente? ¿Desde el día en que lo llamaron asesino de hechiceros? No, quizás desde el día en que le dijeron que no tenía ninguna técnica maldita. Hubo una vez una mujer que le ayudó a recomponerse. Pero ella murió. Pensó en el hijo que tenían. ¿Cómo se llamaba? ¿Megumi? Sus movimientos se volvieron erráticos. Se agarró el abdomen, el pecho, la garganta. No sentía mucho dolor, pero a medida que la sangre corría, su cuerpo se debilitaba. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan indefenso. Los ataques del enemigo eran extraños. Tenía la terrible sensación de que había perdido el brazo izquierdo para siempre. Alzó la vista hacia su oponente, alguien igual que él. No había nada más que decir. Quizás era hora de retirarse. Ambos hicieron una pausa, asintiendo en silencio. La armadura de Smjun tenía algunos golpes y rasguños. Observó cómo las heridas de Toji comenzaban a sanar lentamente y no pudo evitar admirar la fuerza de la restricción celestial. Sin embargo, las opiniones eran diversas. Bastaba con ver la expresión de derrota de Toji. Para Smjun, lo que tenía era lo mejor. Esa era la diferencia entre él y la mayoría de los hechiceros. Él tenía claridad. Descartó los brazos adicionales. Con la espalda encorvada, el cuerpo listo para atacar de nuevo. Un torbellino de emociones negativas aceleró la regeneración de su energía maldita. Miró a Toji. Estoy esperando a que me vuelva la energía. ¿A qué esperas? Su armadura se había recuperado por completo. La ferocidad en su expresión finalmente estalló. Apretó el puño derecho de nuevo, reuniendo otro haz de luz negra, y lo arrojó contra el pecho de Toji, mientras el viento aullaba a su alrededor. Toji ya se había puesto de pie. Sacó un bastón de 3 secciones. Nube juguetona. También era una herramienta maldita de grado especial. No tenía ningún efecto especial, solo una dureza inigualable que maximizaba la fuerza física. Es hora de ir golpe por golpe. Mostró los dientes. Cargaron simultáneamente. Smjun no retrocedió. Su puño impactó contra la parte inferior de Nube juguetona, doblando el bastón. El impacto empujó tanto el bastón como su puño contra el pecho de Toji. Toji se preparó, sujetando la parte central con un brazo y lanzando la parte superior contra Smjun. Smjun recibió el golpe de frente, confiando en su armadura. Volvió a estampar su puño izquierdo contra Toji. Toji retrocedió 2 pasos tambaleándose. Smjun retrocedió solo 1. Ambos se detuvieron, para luego lanzarse hacia adelante una vez más. Sus sombras parpadeaban sobre la sala del santuario. Las paredes, el suelo, las barandillas, todo se agrietó como telarañas. Y eso que la barrera estaba bajo su protección. La ventaja de Smjun creció. Su presión se volvió abrumadora. La victoria estaba al alcance de la mano. Nube juguetona salió volando. Toji sacó la lanza invertida del cielo rota. Atacó a Smjun, pero apenas le hizo un rasguño. Podía anular técnicas, pero no sus resultados. La armadura no necesitaba ninguna técnica para mantenerse activa. Le arrebataron la lanza rápidamente. Toji dibujó una cadena. La cadena de las 1000 millas. Otra herramienta maldita de grado especial. Su cola terminaba en un broche que sujetaba con fuerza en su mano. Ocultaba la cabeza en la otra. Mientras la cabeza no fuera visible, la cadena podía estirarse infinitamente. De ahí su nombre. Clan clan clan. El sonido resonó bajo tierra.
Innumerables cadenas se abalanzaron sobre Smjun, provocando chispas. Los dibujos de su máscara se iluminaron. Ignorando las ataduras, agarró un trozo de cadena y la siguió. Su mano se abrió de golpe, cercenando la mitad del cuello de Toji. Toji retrocedió justo a tiempo para esquivar el golpe de lleno. Con un movimiento de su brazo restante, las cadenas se apretaron alrededor de Smjun. Entonces, en un movimiento desordenado y borroso, Toji huyó del salón principal del santuario. Él escapó. Smjun fue inmovilizado brevemente. Se liberó de la cadena y lo persiguió. Pero el oponente había desaparecido. Así que tú también tenías un plan de escape. Temiendo una distracción, Smjun dio media vuelta y regresó a las tumbas de la estrella. ¿Se escapó? Preguntó su gurú Geto, desplomado en un rincón, en cuanto vio regresar a Smjun Minamoto. Smjun Minamoto asintió y luego negó con la cabeza. ¿Quieres que te cure? Geto se relajó por completo. Al oír esas palabras, pareció recordar algo y rápidamente negó con la cabeza. A Smjun no le importó y se dirigió hacia la cortina. Desde dentro, no se podía ver nada más allá. Cuando se levantó el telón, Riko Amanai estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con la barbilla gacha como un animalito asustado. En el instante en que oyó un movimiento, levantó la cabeza de golpe, solo para ver a un hombre pálido y desnudo con una máscara blanca como el hueso. Sin embargo, su estilo de vestir, que le resultaba familiar, lo delató. Se le iluminó el rostro, se puso de pie de un salto y lo abrazó con fuerza. El caos exterior la había aterrorizado. Sin poder ver lo que sucedía y sin que nadie la tranquilizara, la ansiedad la invadió. Si alguien salía herido por su culpa y no se lo perdonaría. Riko soltó a Smjun y luego vio a Geto desplomado en un rincón. Su expresión se torció al instante. Geto se apartó el flequillo y le dedicó una sonrisa. Estoy bien. Los pasos resonaban en el sendero. Satoru Gojo y Misato Kuroi llegaron apresuradamente. Smjun liberó la armadura de carne. Un poco de energía maldita regresó. Sus músculos se ablandaron, la máscara se disolvió, pero su piel seguía mortalmente pálida y le dolía todo el cuerpo. Todos intercambiaron miradas. Entonces alguien soltó una carcajada. Todos parecían destrozados, excepto Riko, pero todos estaban vivos. Eso sí que merecía ser celebrado. ¿Se escapó? Preguntó Gojo de repente. ¿Quién podría decirlo? Con un poco de suerte, estará muerto, respondió Smjun. A Toji Fushiguro le cortaron la cabeza por la mitad y le arrancaron el brazo izquierdo. Los ataques de Smjun impactaron directamente en su alma. Si el tipo sobrevivió, Smjun pensó que su suerte debía estar maldita. No te preocupes. Yo me encargo del resto, dijo Gojo con entusiasmo y los ojos brillantes. Geto lo miró fijamente por un momento, observando la sangre esparcida por todo su cuerpo, especialmente la profunda herida en su cuello. De verdad pensé que estabas muerto. Sí. Más o menos. Gojo sonrió con desparpajo, eufórico tras la batalla. Cuando me perforaron la garganta, dejé de luchar y concentré toda mi energía en la técnica de maldición inversa. Miró a Smjun. La energía maldita es negativa. Puede fortalecer el cuerpo, pero no curarlo. Pero si multiplicas dos negativos, obtienes uno positivo. Esa es la técnica de la maldición inversa. Se rió aún más fuerte. Estoy eufórico. Esta fue la primera vez que lo logré. Al borde de la muerte, finalmente comprendí la esencia de la energía maldita. Gojo parecía haberse liberado de todas las cargas terrenales. Sus pies flotaban en el aire, sus brazos se extendían ampliamente mientras se mantenía suspendido en el aire. Hombre, el mundo parece irreal ahora mismo. Es como... En todo el cielo y en la tierra, solo yo soy el honrado, ¿eh? 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 Vámonos. Es contagioso, murmuró Geto a los demás. Smjun le ayudó a levantarse y el grupo se dirigió hacia la superficie. Cuando se acercaban a la salida, Smjun se detuvo de repente. ¿Qué es? Preguntó alguien. Sacudió la cabeza y continuó caminando en la noche con los demás. Arriba, una luna llena pendía del cielo, las estrellas se dispersaban a su alrededor y la luz de la luna bañaba la tierra en un resplandor plateado. Pensó que mañana haría buen tiempo. Una voz le acababa de preguntar. ¿Podemos vernos? El grupo se dirigió hacia Masamichi Yaga.
Si preguntaras quién era la persona más confiable en la preparatoria Jujutsu, todos estarían de acuerdo. Era Yaga. Tengen no había impedido que Riko Amanai se marchara, pero eso no significaba que los altos mandos no fueran a tomar medidas. Hoy era la fecha óptima para su integración, pero no la última. Ella seguía en peligro. Smuhun se puso en contacto con Shiko Mishima. Como hechicera interna destinada allí, podía ayudarlos. En el camino, se encontraron con algunos espíritus malditos de bajo nivel, en su mayoría cabezas de mosca. El que anidaba en la cabeza de Smuhun parecía hiperactivo, lanzándose en picada sobre cada uno de su especie que veía, mordisqueándolos con una excitación desenfrenada. Smuhun arqueó una ceja, pero no la detuvo. A pesar de algunos momentos de tensión, lograron llegar sanos y salvos y entregaron a Riko Amanai y a Masamichi Yaga. Se reunieron formando un círculo. Solo Shiko Mishima y Misato Kuroi permanecieron de pie, una detrás de Smuhun y la otra detrás de Riko. Riko jugueteaba con las gafas de sol de Gojo, riéndose mientras miraba a su alrededor con aire de suficiencia. Cuando nadie la prestó atención, se giró hacia Misato. ¿Así que me la trajiste? Preguntó Yaga, frotándose la frente. Había estado inmerso en una batalla de ingenio con enemigos ocultos y finalmente estaba a punto de acorralarlos, cuando de repente aparecieron sus queridos alumnos con un problema completamente nuevo. Ya podía imaginarse a su moribundo oponente recuperándose repentinamente y propinándole una patada voladora que lo dejó tendido en el suelo. Yaga pensó por un momento. Ahora mismo, la preparatoria Jujutsu es peligrosa para ella, pero afuera, el grupo religioso estelar la vigila como buitres. Así que el lugar más peligroso es el más seguro. Al menos aquí podemos vigilarla y actuar con rapidez si ocurre algo. Riko y Kuroi se quedarán en la escuela por ahora. ¿Y dónde se alojarán? Todos miraron a Smuhun. Seguía observando atentamente a los Frieas, siguiendo los cambios más sutiles. Cuando la sala quedó en silencio, levantó la vista y vio que todos lo miraban fijamente. Interrogación de cierre. Técnicamente, todos somos personal oficial de la escuela secundaria de Jujutsu. Eres el único contratado externamente. ¿Acaso tu credencial no dice temporal? Preguntó Yaga con naturalidad. No, gracias. Los niños son un fastidio, se negó rotundamente Smuhun, lo que hizo que Riko apretara los dientes con frustración. Se giró hacia Shiko Mishima, alzando la cabeza. ¿Puede quedarse en tu casa por ahora? Shiko lo miró un momento y luego asintió. Claro. Todavía tenemos que ocuparnos del grupo religioso de la estrella, y necesitamos confirmar qué está pasando con Toji Fushiguro. Smuhun tenía sus propios planes. También necesitaba reunirse con Tengen, una especie de cita. En cierto modo, fue un intercambio. Yo me encargaré de Toji Fushiguro, dijo Gojo, crujiéndose los nudillos. Yo me encargo del grupo religioso estelar, añadió Smuhun con una sonrisa. Y Geto, tú quédate donde estás y recupérate, ¿de acuerdo? Expuso el plan. Nadie objetó, aunque Geto parecía querer decir algo pero se contuvo. Entonces, está decidido. Smuhun dio unas palmadas suaves y luego se giró hacia Riko Amanai. Cuando todo esto termine, Riko, bienvenida a tu nueva vida. Finalmente, los espíritus malditos del Instituto Jujutsu fueron expulsados. Gojo salió un momento. Cuando regresó, reunió a todos. ¿Qué dijiste? ¿Adoptaste un niño? Dijo Geto, atónito. ¿Tienes un niño ahí fuera? Las chicas lo miraron como si fuera escoria. ¿Encontraste a tu hijo biológico perdido hace mucho tiempo? Intervino Smuhun, siguiéndole el juego. Cuando encontré a Toji Fushiguro, estaba medio muerto y me pidió que lo rematara, dijo Gojo, extendiendo la mano. Supuse que no le quedaba mucho tiempo, así que le pregunté si tenía algunas últimas palabras. Él simplemente dijo: no, en 2 o 3 años, mi hijo será vendido al clan Zenin. Hagan lo que quieran con él. Así que le dije que por ahora me haría cargo del niño. Ah, claro. Gojo se acercó a Geto y sacó algo de forma dramática. Esto es para ti. Era un espíritu maldito medio destruido con la forma de un rostro humano hinchado. El espíritu miró a Geto con una expresión lastimera y afectuosa, murmurando suavemente: Mamá. La sede del grupo religioso de la estrella. Casa de los hijos de la estrella.
Shigeru Sonoda, representante legal del grupo, se sentó junto a los accionistas de la iglesia en un salón grandioso e imponente. ¿Así que hemos fracasado?, murmuró alguien mientras las cabezas se agachaban y la tristeza inundaba la sala. Pronto, la multitud se dividió en pequeños grupos que murmuraban, y el salón se convirtió en un caos ruidoso de discusiones ansiosas. Paso, paso, paso. Clink, clink, clink. Se oyeron pasos, seguidos del arrastrar de cadenas por el suelo, y luego silencio en las puertas. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Toc, toc, toc. El claro sonido de unos golpes resonó en la cámara. Nadie dentro se atrevió a moverse. Solo Shigeru Sonoda dio un paso al frente. Al instante siguiente, las puertas se abrieron con un crujido. Observó al visitante, deteniendo su mirada en los ojos, unos ojos como un cielo estrellado. Ah, así que has venido, dijo. Nos aferramos a una última esperanza. Y al final, aún así, fracasó. Se acercó a una estatua y la contempló mientras los recuerdos afloraban. Los orígenes del grupo religioso de la estrella se remontan al período Nara. En aquel entonces, mientras Tengen-sama difundía el budismo en Japón, instó a los hechiceros a seguir un código moral. Esto les brindó a las personas comunes un respiro, y se reunieron para encontrar consuelo. Así fue como comenzó el grupo religioso de la estrella. Pero ahora, la relación entre el mundo del Jujutsu y la iglesia está en su punto más bajo. De esa relación distorsionada surgió lo que hoy es la sociedad del alma y el recipiente del grupo religioso estelar. Siempre nos hemos mantenido como personas que no practican la hechicería. Y los hechiceros, a pesar de toda su autoridad, generalmente no ponen las manos encima a quienes no la practican. Podríamos haber coexistido pacíficamente. Se giró para mirar al invitado. Pero al final las cosas llegaron a este punto. El tabú claramente escrito en nuestras escrituras. El grupo religioso estelar, ahora una fe monoteísta estricta. El dios que adoramos, Tengen-sama, pretende fusionarse con la nave de plasma estelar. Su rostro se contrajo de ira. Si esa asimilación se produce ante nuestros seguidores, la fe se derrumbará. Pero si vamos demasiado lejos, los hechiceros tomarán represalias. La verdad es que ya habíamos superado el punto de no retorno. Si Tengen pierde el control, interrumpió el visitante con frialdad, no se trata solo de tu fe. Toda la sociedad podría desmoronarse. ¿Y qué? Si caemos con las estrellas, que el destino siga su curso. ¿Crees que hablas en nombre de todos? Las estrellas se apagan. Las personas también. ¿Y qué hay de Misato Kuroi?, preguntó el visitante. ¿Quién? Shigeru Sonoda parpadeó. Oh, esa criada. Ella tampoco es hechicera. Como todas las demás a las que has silenciado a lo largo de los años. La mayoría de ellas no eran hechiceras, ¿verdad? Fue un honor para ellos. Declaró Shigeru Sonoda. Dar sus vidas por nuestra causa, por el alma del grupo religioso estelar, por todos los que no son hechiceros. Era para ti. El visitante salió de las sombras, con la mirada fija en la habitación, rebosante de una codicia desmedida. Has disfrutado de todos los lujos. ¿Recompensas por asesinato, secuestro, homicidio de mujeres y niños? Jamás te atreverías a enfrentarte a los hechiceros. Así que vas tras los indefensos. Esto no tenía que ver con la fe. Simplemente fue un último intento desesperado por proteger tus propios intereses. Smuhun Minamoto se burló. Había pensado que esa gente era algo especial, al menos lo suficientemente valiente como para asumir la responsabilidad de sus actos. Pero no eran más que parásitos que se escondían tras ideales vacíos. Este tipo de hipocresía, esconderse tras causas nobles mientras saqueaban todo lo que podían, campaba a sus anchas en el grupo religioso de la estrella. Smuhun miró alrededor del salón. Al menos hoy, estaban todos juntos. Perfecto. Entonces muere aquí. Alzó la cadena que tenía en la mano, harto de escuchar. Podemos pagarte, tú también eres un hijo de las estrellas, podríamos adorarte. La multitud que seguía a Shigeru Sonoda intervino. Falsos elogios en la cima. Devoción al anochecer. Pero al final, solo les importaba a ellos mismos. Y además, Smuhun sonrió con malicia. Incluso tu dios me teme. Cuando Smuhun Minamoto salió del grupo religioso de la estrella, estaba empapado en sangre.
regresó al instituto de Jujutsu, con una aura asesina aún aferrada a él. Sin desvíos. Era hora de reunirse con Tengen. El incidente de la nave de plasma estelar se había prolongado demasiado. Se avecinaban problemas, y Smjun odiaba los problemas. Mejor terminarlo ahora. Bajó en el ascensor, recorrió el pasillo de las tumbas de la estrella y se detuvo ante la enorme puerta. Con un ligero empujón, se abrió. Dentro había, una persona. Ya era difícil llamarlo humano. La figura era grotescamente hinchada, con pliegues de carne apilados. Su cabeza parecía un tarro de boca ancha. Sus ojos, sin embargo, eran penetrantes y alertas. Un segundo par se encontraba justo debajo de los párpados. Su nariz eran dos agujeros oscuros. Su boca, una fina hendidura. Estaba girando distraídamente una pequeña estaca en su mano. Has llegado, dijo, alzando la vista. Al notar la hostilidad que aún se reflejaba en el rostro de Smjun, mantuvo la compostura. Cuando alcanzas cierta altura, explicaba, suceden muchas cosas, quieras o no. Aunque te resistas, la gente te empujará hacia adelante. Se giró, adentrándose lentamente en el palacio. Yo tampoco quería optar por la asimilación. Pero se me acaba el tiempo. Ya que te has llevado la nave de plasma estelar, ¿qué te parece si me haces un favor a cambio? Smjun lo siguió hasta el santuario interior. Tengen le entregó la estaca. Era la misma que se había utilizado para lanzar la barrera anteriormente. Smjun contempló la verdadera forma de Tengen, que no se parecía en nada al dios venerado por el grupo religioso estelar. Una figura de hace un milenio. Probablemente alguien que ya se había asimilado una vez. Tras tal proceso, uno se asemejaría a la nave de plasma estelar, por lo que nadie sabía con certeza cómo era Tengen originalmente. Para resolver el incidente por completo, solo había dos caminos. Dejar que la evolución se descontrolara y que alguien eliminara las consecuencias y erradicara la raíz del problema, o retrasar la evolución de nuevo. Pero, ¿qué importancia tendrían los próximos 500 años para alguien ahora? ¿O para los altos mandos? Una vez que todo esto terminara, Riko Amanai podría vivir una vida tranquila. Nadie volvería a molestarla. ¿En qué puedo ayudar? Smjun sentía curiosidad. Extendió la mano con un brillo carmesí en las puntas de sus dedos, intentando tocar a Tengen. Tengen lo esquivó. Sorprendentemente ágil. Smjun retiró la mano. Tengen aprovechó su posición corta. ¿Una barrera? Preguntó Smjun. Sí. Una barrera, respondió Tengen. La evolución física se está volviendo más difícil de controlar. Todos temen que me pierda a mí mismo. Pero si dejo que continúe mientras mantengo la consciencia, ese miedo desaparece. La respuesta reside en la barrera. Puedes ver las almas. Eres experta en técnicas de barrera. Entonces, ¿me ayudarás? Tengen lo miró y mejoró la oferta. No tendrás que preocuparte por la nave de plasma estelar. Los altos mandos no volverán a molestarla. Smjun reflexionó un momento y luego aplaudió con una sonrisa. Le daba igual si eso ayudaba o no a Riko. Simplemente sentía curiosidad. Estoy dentro. Él le devolvió la sonrisa a Tengen. Durante este tiempo, las 5 versiones de Smjun Minamoto estuvieron increíblemente ocupadas. Tras devorar a un gran número de ejemplares de su misma especie, el cabeza de mosca mostró un ligero aumento de tamaño. Smjun lo notó de inmediato y le pareció bastante extraño. El potencial de crecimiento de un espíritu maldito está determinado desde su nacimiento. La cuestión es hasta dónde puede llegar. Sin embargo, las cabezas de mosca nacen en su máximo esplendor, para luego debilitarse progresivamente hasta la muerte. Pero este era claramente diferente. Smjun lo sostenía en la palma de su mano, observándolo con atención. Mediante la asimilación, la cabeza de mosca ya se había convertido en parte de él. Hacía tiempo que había intentado aumentar su fuerza, pero como su naturaleza no había cambiado, seguía siendo una cabeza de mosca, aún atada por la fragilidad inherente a la maldición. Y sin embargo, ahora, su energía maldita había aumentado ligeramente. También notó un aumento repentino en el desarrollo cerebral. Había adquirido cierta inteligencia, la suficiente como para comunicar ideas simples mediante gestos e incluso comprender a grandes rasgos el habla humana. Eso sorprendió gratamente a Smjun. Al fin y al cabo, el cambio era progreso.
Entonces apareció Shiko Mishima, intentando insinuar que ya era hora de que la ascendieran a hechicera de grado 2. Dijiste que serías mi patrocinador, le recordó ella, mientras enroscaba un mechón de su flequillo alrededor de su dedo. Smujun la miró fijamente, exasperada por dentro. Las indirectas sutiles no eran lo suyo. Él procedió a conseguirle sus 2 cartas de recomendación. No fue difícil. Había muchos hechiceros de grado 1 por ahí. Yaga, Geto, Mei Mei, Gojo, y solo necesitaba conseguir uno más y listo. Como Yaga ya le había otorgado su último puesto de nominación del año, Smujun le pidió a su gurú Geto que fuera el otro patrocinador. Con las cartas en la mano, Shiko salió corriendo de inmediato para completar la tarea de promoción para segundo grado. Desde hacía años, alcanzar el rango de hechicera se había convertido prácticamente en una obsesión. Si todo salía bien, por fin dejaría de ser una simple asistente, tal vez incluso se convertiría en una hechicera de recompensas. A partir de ahora, trabajaremos juntos de una manera diferente, dijo con una sonrisa. A ninguna de las dos les preocupaba demasiado la misión en sí. Con su fuerza cercana a la de un niño de primer grado, una simple tarea de segundo grado apenas suponía un reto. Mientras tanto, Rico Amanai de alguna manera volvió a quedar bajo su protección. Era una amenaza. Perseguía gallinas y perros, literalmente. Ni siquiera sus murciélagos, serpientes o halcones podían escapar de sus garras. En la casa nunca había un momento de tranquilidad. Rico, por supuesto, podía ver las maldiciones, y estaba infinitamente fascinada por los espíritus malditos que él había asimilado. Lo bombardeaba con preguntas sin parar. Incluso se escondía detrás de las esquinas para saltar y tratar de asustarlo. A Smujun no le interesaban en absoluto esos juegos infantiles. Así que, cada vez, justo antes de que ella saltara, él se ponía en silencio su máscara blanca fantasmal y luego la recibía con una sorpresa. Cucucu. Míralo. Me asustó otra vez. Se quejaba dramáticamente a Masamichi Yaga. Para ser justos, sus instintos no eran malos. Sabía que muy pocas personas podían controlar a Smujun, y Yaga era una de las pocas que apenas contaban. Ya tienes 15 años. ¿Podrías dejar de comportarte como un niño? Yaga suspiró, frotándose la frente mientras los miraba a los dos. Eso, por supuesto, hizo que Rico entrara en pánico. ¿Qué? ¿Tiene 15 años? Solo un año mayor que yo. No captó en absoluto el trasfondo de las palabras de Yaga. Del lado de Tengen. Smujun había estado visitando las tumbas de la estrella con más frecuencia, trabajando con Tengen para explorar cómo se podría preservar la autoconciencia. Tenía un profundo conocimiento de su propia alma, pero no tanto de la de los demás. La técnica de la barrera había sido idea de Tengen, pero su implementación práctica debía ser definida entre ambos. Tengen no había avanzado mucho a lo largo de los siglos, así que Smujun prácticamente partía de cero. ¿Cómo se produce exactamente la evolución? ¿Qué cambios se producen después, sean buenos o malos? Smujun también sentía curiosidad por la técnica de inmortalidad de Tengen. Es inmortal, pero aún así envejece, y el envejecimiento finalmente conduce a la muerte. Cuando ese envejecimiento alcanza cierto punto, la técnica desencadena la evolución. Pero, ¿suprime el envejecimiento? ¿O liberarse por completo de ello? Los humanos generalmente viven alrededor de 100 años, pero Tengen había sobrevivido durante milenios, fusionándose con una nave de plasma estelar cada 500 años. ¿Significa eso que pasa por un ciclo de envejecimiento de 500 años? ¿Por qué? ¿Acaso Tengen había evolucionado alguna vez? Smujun pensó que debía de... Para ser honesto, estaba ansioso por examinar el cuerpo del tipo, pero Tengen siempre era precavido y se negaba a dejar que se acercara demasiado. Así que lo único que Smujun podía hacer era especular. En términos más sencillos, los seres humanos estamos formados por células, y dentro de cada célula hay un reloj biológico. Los telómeros. Su función es proteger los cromosomas y regular la división celular. A medida que las células se dividen, los telómeros se acortan. Las células más viejas tienen telómeros más cortos. Las más jóvenes, más largos. Cuando los telómeros se desgastan demasiado, el envejecimiento se acelera y la célula se acerca a la muerte. Una cosa es segura. Los seres humanos no pueden detener la pérdida de telómeros. Pero ¿qué pasaría si la técnica de Tengen ralentizara ese ritmo? ¿O repone los telómeros perdidos?
Normalmente, una célula humana pierde entre 50 y 200 pares de bases de telómeros en cada división, y puede dividirse unas 50 veces, lo que resulta en una esperanza de vida de alrededor de 100 años. Pero si cada división solo consumiera 5 pares de bases, una célula podría dividirse 500 veces, extendiendo la vida a 1000 años. Smjun hizo una pausa y luego soltó una carcajada. ¿Ciencia? ¿En el mundo del Jujutsu? Había olvidado lo absurdo que podía ser este lugar. Algunas técnicas simplemente desafiaban la lógica, como la inmortalidad. Reajustó su mentalidad. Para él, la técnica de inmortalidad de Tengen parecía débil. Otorgaba vida eterna, pero no fuerza. Su único verdadero activo eran sus milenios de experiencia en la barrera. Como era de esperar, todas las soluciones propuestas por Tengen giraban en torno a las barreras. Smjun no pudo evitar pensar en aquella almeja ártica llamada Min, que vivió 507 años. Cuando los científicos abrieron su concha para estudiarla, comenzó a morir. De larga vida pero frágil. Tengen no era tan diferente. Simplemente cambió la coraza por una barrera. ¿Estás pensando algo irrespetuoso? Preguntó Tengen de repente. Antes de que Smjun pudiera responder, Tengen se giró y sacó un pergamino impoluto de la cámara interior. Esta es una recopilación de mis reflexiones sobre técnicas de barrera. Échale un vistazo. Continuaremos la conversación mañana. Aquí vamos de nuevo. Smjun aceptó el pergamino. Con el tiempo, se dio cuenta de que Tengen era profundamente inseguro. No había salido de las tumbas de la estrella en quién sabe cuánto tiempo. Nunca trabajaban juntos más de 4 horas al día. Era increíblemente difícil para cualquiera verlo. A Smjun solo se le había concedido acceso tras un largo período de observación. Cuanto más vives, más miedo le tienes a la muerte. Smjun salió de las tumbas y subió en ascensor hasta la superficie. La cálida luz del sol lo bañaba, y se sentía bien. Sí. La gente debería vivir bajo el sol. Sin demorarse, se marchó. Smjun Minamoto comenzó a estudiar técnicas de barrera desde muy joven. Aunque no podía compararse con Tengen, que había acumulado conocimientos durante 1000 años, sus propias habilidades no eran deficientes. Hacía tiempo que había forjado su propio camino. Mientras otros seguían recitando conjuros y haciendo señas con las manos para crear barreras, él ya podía manipular el entorno libremente, incorporando el terreno y los elementos externos para construir barreras a voluntad. El expediente que Tengen proporcionó no era grueso. El papel estaba impecable y era claramente un extracto recién copiado. Enumeraba principalmente estructuras de barrera protectora, la especialidad de Tengen. También se esbozó brevemente la naturaleza cambiante de las técnicas de barrera, los principios de vinculación e integración, cómo combinarlas para obtener efectos más potentes y algunos métodos para establecer barreras de sellado. Además, el expediente mencionaba de pasada las 10 principales barreras de Japón. No las enumeraba todas, pero destacaba la primera barrera de Tokio, la segunda barrera de Tokio y la barrera de Sendai en la prefectura de Miyagi. Smjun Minamoto negó con la cabeza. Con un mapa de Japón y algunos puntos de referencia clave, no fue difícil deducir su distribución completa. De norte a sur. Aomori, Iwate, Miyagi, la primera barrera de Tokio, la segunda barrera de Tokio, Aichi, la primera barrera de Kioto, la segunda barrera de Kioto, Hiroshima y Kagoshima. Luego estaba la barrera de Hokkaido, al norte de Aomori, sede de la secta Ainu Jujutsu, una organización a la par de los altos mandos del Jujutsu. Con esto se completó esencialmente el mapa mundial del Jujutsu. Puede que la suposición no fuera del todo precisa, pero se acercaba bastante. Japón no era tan grande. Podía ir a comprobarlo él mismo. Smjun llevaba tiempo reconociendo el potencial de las técnicas de barrera, pero las había estado estudiando de forma aislada, sin ningún punto de comparación real. Ahora, con un ejemplo vivo como Tengen justo delante de él, su curiosidad se había despertado por completo. Gracias a su dominio de las técnicas de barrera, Tengen se había convertido prácticamente en una figura divina en gran parte de Japón. Omnisciencia. En el mundo del Jujutsu, era ampliamente conocido como el hechicero omnisciente. Pero en lo que respecta al estado actual de las técnicas de barrera, la característica más destacada era la cortina, un tipo de barrera invisible para los no hechiceros, utilizada para aislar maldiciones.
Las cortinas a menudo también venían con efectos adicionales, como bloquear las señales de los teléfonos móviles o permitir que los hechiceros detectaran cuando estaban dañadas. Los hechiceros modernos, en el mejor de los casos, podrían añadir algunas condiciones adicionales para obtener efectos extra. Eso fue todo. Todo parecía tan limitado. Comparado con el uso que hacía Tengen de las barreras, eran mundos aparte. Una era divina, la otra mundana. La razón era simple. Las técnicas de barrera eran difíciles de aprender. Y el conocimiento avanzado necesario para dominar técnicas de alto nivel era acaparado por un puñado de élites. Si ellos no podían aprenderlo, nadie más tenía permitido aprenderlo. Lo que el mundo del Jujutsu mostraba al hechicero promedio siempre era solo la punta del iceberg. El propio Smjun solo tuvo acceso a las técnicas de barrera gracias a Masamichi Yaga. No podía comprender ese estancamiento autoimpuesto. Reunir la sabiduría de los talentosos para impulsar el mundo del Jujutsu, innovando continuamente técnicas ancestrales, no podía traer más que beneficios. Pero algunos tenían demasiado miedo de perder sus puestos como para competir. Así que se aferraron al poder, agotando los recursos disponibles. Así, las cosas se deterioran con el tiempo. El grupo religioso de la estrella, Tengen, sus altos mandos, no fueron la excepción. Smjun hojeó rápidamente el expediente. El contenido era ligero y fácil de digerir. Sinceramente, le pareció decepcionante. Las técnicas no eran más que las mismas ideas de siempre con un envoltorio nuevo y llamativo. Una nimiedad, la verdad. Prefiere forjar su propio camino. Dejó a un lado el expediente y cogió un libro sobre formaciones, algo que había adquirido deliberadamente hacía mucho tiempo. Para la gente común, las barreras se percibían como algo que dependía de poderes especiales. Sin esos poderes, se descartaban como fantasía. Por otro lado, las formaciones se habían desarrollado mediante la estrategia militar. Formaciones de batalla diseñadas para maximizar el poder de combate de una fuerza y asegurar la victoria. Su correcta disposición los convirtió en formaciones auténticas. Matrices tecnológicas, extrañas estructuras naturales, ecos de formaciones se podían encontrar por doquier, demostrando un poder increíble. Tras generaciones de perfeccionamiento, ahora eran altamente avanzadas. El término formación variaba según cómo se interpretara. Su alcance podría abarcar desde los movimientos cósmicos de las estrellas hasta el efecto del Sol y la Luna en la geología y los campos energéticos de la Tierra, pasando por la influencia de las fechas de nacimiento en la personalidad y las emociones. ¿Acaso todo eso no estaba profundamente relacionado con maldiciones? Smjun soltó una risita. Le gustaba partir de puntos tangibles y concretos, y poco a poco ir abriendo camino hasta la cima. Mientras que otros hechiceros recorrían el camino tradicional hacia el poder paso a paso, algunas costumbres obsoletas y conocimientos reprimidos debían ser destruidos, reducidos a polvo, para que se pudiera construir una nueva base. Desde el único origen, las 2 fuerzas y los 3 poderes, hasta los 9 palacios, las 10 direcciones, las 12 ramas terrenales y los 24 métodos de montaña. ¿No sería más interesante construir un sistema de formación basado en maldiciones? Inspirado, Smjun se quitó la camisa y comenzó a reconfigurar su barrera de sigilos. El espejo hecho con cabezas de mosca aún protegía su corazón. Usándolo como centro, las líneas negras formadas por cabezas de langosta, cráneos y bolsas de papel se retorcían, alineándose con las direcciones de los 8 palacios. Luego, superponiendo cada segmento de 15 con las 24 montañas, emergió una estructura similar a una brújula. Smjun se movió con determinación. Se puso de pie y lanzó un destello negro con aparente facilidad. El aire se distorsionó y un vórtice negro del tamaño de una cabeza humana se abrió de golpe. Metió la mano en él, y su brazo emergió de un punto justo delante. Esta vez, no había utilizado la técnica espacial de la cabeza de langosta. Se trataba simplemente de la distorsión espacial causada por el destello negro, potenciada por la sensibilidad espacial de la formación. En conjunto, imitaban una técnica espacial adecuada. Su mente divagó hacia atrás. Inicialmente, había aprendido Black Flash mediante técnicas espaciales. Ahora, utilizaba Black Flash para replicar técnicas espaciales. Se sintió satisfecho. Las habilidades que desarrolló por sí mismo siempre le parecieron más naturales que las técnicas que había asimilado. Se adaptaban a su ritmo.
Con un perfeccionamiento y dominio continuos, confiaba en que algún día podría reemplazar, e incluso superar, las técnicas espaciales convencionales. Volviendo a concentrarse, se preguntó si podría optimizar aún más la estructura de sus ojos, utilizarla para construir una formación y recrear la legendaria constelación celestial, o disponer todo su cuerpo en la formación general divina de Chengdu. Smjun negó con la cabeza, tratando de despejar sus pensamientos. ¿Acaso pasar tiempo con Rico Amanai lo había vuelto un poco chunibyo? Todo esto fue culpa de Rico Amanai. Quizás debería empezar a estudiar astronomía, adentrándose en la mecánica celeste y la estructura del universo. Tampoco estaría de más investigar las leyendas de dioses y budas. Muchas de sus mejores ideas surgieron de esos mitos. Anatomía, astronomía, geografía, teología. El camino de la evolución estaba dentro de ellos. Smjun aplaudió y sonrió. ¿Y qué hay de Tengen? No entiende absolutamente nada de evolución. En el pasadizo sin fondo y en espiral, los pasos resonaban contra las paredes de piedra, haciendo que el espacio pareciera aún más vasto y silencioso. Smjun Minamoto había regresado una vez más a las tumbas de la estrella. Había dejado de lado temporalmente sus pensamientos sobre la evolución de Tengen, y en su lugar se dedicó a analizar su alma. Los dos trabajaban en equipo. Tengen estaba ocupado creando una barrera para retrasar su evolución el mayor tiempo posible. El tiempo se estaba agotando. Smjun estaba cerca. En su mundo mental, el alma de Tengen yacía bajo un árbol imponente, sobre una extensa pradera. Contemplaba un cielo estrellado. Las estrellas centelleaban, como si le devolvieran la mirada. ¿Has oído hablar alguna vez de una memoria USB? Preguntó Smjun, visiblemente emocionado. Es como copiar los recuerdos y la conciencia de una persona en una memoria USB. Cuando la necesitas, la conectas al cerebro y la lees. Así recuperas tu sentido de identidad. Interrogación de cierre. Tengen lo miró, confundido. De repente, Smjun sintió como si estuviera intentando enseñarle a un anciano del pueblo a usar un teléfono inteligente. Intentó otro enfoque. El alma y el cuerpo están profundamente entrelazados. Ambos son esenciales para la vida. El reto al que nos enfrentamos es cómo sortear la técnica de la inmortalidad y separar el alma del cuerpo. Continuó. La palabra alma es demasiado amplia. Incluye espíritu, voluntad, memoria, pensamiento. Lo que podemos hacer es extraer solo la parte más vital, dejar que el resto evolucione con el cuerpo y luego reinsertar el núcleo para recuperar el sentido de uno mismo. Rodeó a Tengen en círculo. El siguiente reto es reintegrar esa parte extraída a la versión evolucionada. El método importa. También el momento. Eso depende de ti. Eso es difícil. Ni siquiera yo puedo predecir el rumbo de mi evolución. No sé en qué se convertirán mi cuerpo ni mi alma. No estoy seguro de poder reencontrarme conmigo mismo en lo desconocido, dijo Tengen tras un momento de reflexión. Su vacilación no hizo sino reforzar su determinación. Como era de esperar, a Smjun esto le resultó problemático. El mayor obstáculo seguía siendo la personalidad de Tengen. Si las cosas se ponen muy mal, desechar la carne y ascender a través de la barrera, ofreció como último recurso. ¿Te refieres a tratar la barrera como si fuera el cuerpo? Exactamente. Si todo lo demás falla, abandona todo lo demás y guarda tu conciencia en una barrera. ¿Acaso los budistas no enfatizan el cultivo espiritual? El cuerpo es solo una balsa para cruzar el mundo. Una vez que llegas a la orilla, la balsa ya no es necesaria. Tengen se quedó sin palabras ante la palabrería filosófica, pero aún así comprendió la lógica que contenía. Si ya está fuera de control, entonces bien podríamos separar el alma de antemano, no, solo la consciencia. Atacar solo la consciencia sería mucho más sencillo, murmuró Tengen para sí mismo. Si encontramos un recipiente adecuado para la conciencia, incluso podríamos liberarnos por completo de la técnica y alcanzar la inmortalidad, insistió Smjun aprovechando el momento oportuno. Dejadme el cuerpo desbocado y el alma incompleta, un problema que ha asolado el mundo del Jujutsu durante 1000 años se resuelve, y el equilibrio permanece intacto. ¿Qué motivo de celebración? Era como aquella vieja adivinanza. ¿Cómo se mete un elefante en un frigorífico? Lo primero que piensa la mayoría de la gente es que un elefante es demasiado grande y un refrigerador demasiado pequeño. Ni siquiera la carne picada cabría. Y entonces se quedan estancados en esa idea. En realidad, solo son 3 pasos.
Abrir la nevera, meter el elefante y cerrar la nevera. El pensamiento de la gente siempre se ve limitado por suposiciones. Un refrigerador doméstico típico tiene una capacidad de unos 100 litros, y la gente se centra en esa cifra. Pero la pregunta nunca especificó el tamaño del elefante, ni el tamaño del refrigerador. Volviendo al tema principal. Se trata simplemente de cómo mover al elefante, o mejor dicho, cómo extraer la conciencia, almacenarla externamente y encontrar el momento preciso para reintegrarla al alma. Incluso si la fusión falla, la única preocupación es cómo mantenerla funcionando fuera del cuerpo. El pensamiento de Smhun siempre fue desenfrenado. Si un método no funcionaba, siempre había otros. Por ejemplo, podría usar su propia técnica para asimilar completamente a Tengen, sin borrarle la conciencia. Eso resolvería por completo el problema de la evolución. Claro que Tengen jamás lo aceptaría. Nadie cedería el control de su vida y su muerte a menos que no tuviera otra opción. También existía la posibilidad de una asimilación parcial. Interferir en la evolución de Tengen mediante el choque de sus técnicas. Esto, sumado a la propia fuerza de voluntad de Tengen, podría incluso permitirles influir en el rumbo de la evolución. Había muchas opciones. Todo dependía de la elección de Tengen. Pero independientemente del método, desarrollar algo concreto y fiable requeriría inevitablemente experimentar con el propio Tengen. Smhun no presionó. Le dio a Tengen espacio para pensar. Tras unos días, Tengen finalmente tomó su decisión. Incluso en este momento crítico, lo había alargado durante varios días preciosos. Smhun Minamoto no podía evitar sentir que estaba siendo demasiado indeciso. Su decisión final fue crear una memoria USP. Finalmente, Smhun Minamoto se salió con la suya, diseccionándolo e investigándolo a fondo. Un alma y un cuerpo que habían durado 1000 años sin duda podían soportar una paliza. Pero tras repetidos experimentos, incluso Tengen había llegado a su límite. ¿Por qué no vas a aprender la técnica de la maldición inversa? Es puro esfuerzo y nada de recuperación. Ni siquiera el cuerpo más resistente puede mantener ese ritmo para siempre. Smhun Minamoto salió de las tumbas de la estrella. La energía maldita en el mundo del Jujutsu es energía negativa. Generalmente funciona mediante la combinación de lo negativo con lo negativo, es decir, sumando dos negatividades. Esta energía negativa tiende a la ofensiva, pero no es adecuada para la sanación. Sin embargo, cuando se multiplica la energía maldita negativa con energía maldita negativa, el resultado se convierte en energía maldita positiva. Esa es la técnica de maldición inversa. Esta energía positiva permite la curación física, pero exige una manipulación increíblemente refinada de la energía maldita. Muy pocos hechiceros de Jujutsu pueden lograrlo. Incluso Satoru Gojo solo lo ha dominado a medias. Puede curarse a sí mismo, pero no a los demás. La habilidad de Smhun Minamoto para manipular la energía maldita era incuestionable, y ya había comprendido el concepto de que lo negativo multiplicado por lo negativo es igual a lo positivo. Lo que realmente le desconcertaba era la idea misma de positivo. Después de todo, las etiquetas positivo y negativo son construcciones humanas. La energía maldita en sí misma no tiene tal naturaleza inherente. Sabía sumar. Sabía multiplicar. ¿Pero qué significado tenía el 1 en 1 igual 1? Precisamente porque comprendía demasiado bien la energía maldita, este concepto tan específico se le escapaba. Es hora de encontrar a Gojo, o Shoko Yairi. Si tan solo pudiera verlo una vez, podría incorporarlo a una fórmula y comprender por completo la técnica de la maldición inversa. Cuando Smhun Minamoto encontró a Shoko Yairi, el equipo de 3 personas estaba en clase. Masamichi Yaga estaba de pie en el podio, dando una conferencia. El trío de abajo, bueno, aparte de su gurú Geto, cada uno hacía lo suyo. Smhun Minamoto alzó la vista hacia el cielo, pegó la cara a la ventana y murmuró: sea un maestro con dignidad. Sensei, no se exceda del tiempo previsto. Masamichi Yaga hizo una pausa, negándose a mirar el rostro en la ventana. Un instante después, una vena le palpitó en la frente. Golpeó el atril. Clase terminada. Hacer horas extras se había convertido en una costumbre tan arraigada que faltar un día lo dejaba con una sensación de vacío. En ese momento, Masamichi Yaga se sentía completamente fuera de sí. Salió del aula y se acercó a Smhun Minamoto. Smhun Minamoto lo rodeó y entró directamente al aula. Interrogación de cierre.
Se acercó a Shoko Yairi, arrastró una silla y se sentó frente a ella. Apoyando el codo derecho en el escritorio, preguntó. Shoko, ¿cómo se usa la técnica de la maldición inversa? Lo sé. Antes de que Shoko pudiera responder, Satoru Gojo ya se había abierto paso a empujones, dándole repetidos codazos y tratando de llamar su atención. Smuhun Minamoto lo ignoró. ¿Se trata de Tengen-sama? Suguru Geto también se acercó. En su memoria, Smuhun Minamoto tenía la capacidad de curar, aunque sus métodos no eran precisamente suaves. Últimamente, había estado absorto en la evolución de Tengen-sama, y ahora, de repente, preguntaba por la técnica de la maldición inversa. Tenía que estar relacionada. Smuhun Minamoto asintió. Aunque no del todo. Ofreció una explicación. El alma de Tengen no puede soportar experimentos repetidos, y no hay tiempo que perder esperando a que se recupere. Un momento, ¿la técnica de maldición inversa puede curar almas? Interrumpió de nuevo el hombre de gafas de sol. Algunas personas pueden usarlo de esa manera, dijo finalmente Shoko Yairi. Miró a Smuhun Minamoto, envidiosa del talento innato de algunas personas. Satoru Gojo se cruzó de brazos cuando Smuhun Minamoto volvió a ignorarlo. Las explicaciones de Shoko no tienen ningún sentido. Él levantó los dedos, imitándola. Cosas como primero, lo asustas, luego haces zas así, y luego swish swish swish. ¿Quién demonios podría entender eso? Eso es porque te falta imaginación, replicó Shoko. ¿Quién podría aprender así? Gritó Satoru Gojo. Ahora lo entiendo, interrumpió Smuhun Minamoto, reflexionando un momento y poniendo fin a la discusión. Era como si menos uno siempre viniera con un signo menos, pero uno a menudo omitiera el signo más. La energía maldita positiva funcionaba de la misma manera. Smuhun Minamoto se sumió en sus pensamientos. En cierto modo, la energía maldita positiva debería ser la norma, ya que es más compatible con los hechiceros humanos. Entonces, ¿por qué el mundo del Jujutsu utiliza la misma energía maldita negativa que los espíritus malditos? No, tal vez la energía maldita no sea inherentemente positiva ni negativa. Tal vez se supone que contiene ambas a la vez. Un hilo de energía maldita azul se enroscaba alrededor de la punta del dedo índice derecho de Smuhun Minamoto, brillando suavemente. ¿De verdad lo entendió? Los tres quedaron atónitos. Entonces, un hilo de energía maldita negra comenzó a enroscarse alrededor de la punta de su dedo índice izquierdo. Los dos dedos se acercaron, el negro y el azul convergiendo lentamente. SHHH. Era como si pudieran oír el sonido del agua al encontrarse con el fuego. Las dos energías malditas se estaban neutralizando mutuamente. Smuhun Minamoto frunció el ceño. ¿Eran incompatibles? ¿O seguía haciendo algo mal? Como era de esperar, no iba a ser tan fácil.